Medellín se suma por primera vez en la historia a Regina en la extensión del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Con ello se cumple la promesa que hizo el presidente Monago hace un año y Extremadura se convierte en la única comunidad que desarrolla un festival en 3 teatros romanos. El presidente Monago ha presentado junto al director del festival, Jesús Cimarro, la primera programación en este teatro en la que priman las compañías extremeñas. 3 obras conforman el cartel de Medellín. Áyax de Sófocles tendrá lugar el 25 de julio. El 26 se representará La Odisea de Homero a cargo de Rafael Álvarez el Brujo y cerrará la programación Los Gemelos de Plauto el 27 de julio. Además, un pasacalle complementará la oferta de Medellín el 25 de julio. Estas van a ser las primeras representaciones y serán los actores y profesionales extremeños quienes pisen por primera vez, tras 2000 años, este escenario. Y quiero, como no, animar al público a que acuda a estas representaciones, porque ellos, como espectadores, van a poder ser testigos de un momento memorable en la historia del teatro nacional e internacional. Este verano, Extremadura es más que nunca epicentro de la cultura en este país y una vez más volvemos a demostrar que en esta materia Extremadura es la capital de España. Monago ha recordado que tras la recuperación del Teatro de Medellín se pudo abrir al público hace 11 meses y ha destacado que en este tiempo han pasado por allí más de 11.000 personas, una cifra que evidencia que Medellín tiene todos los ingredientes para convertirse en un eje fundamental de la cultura en Extremadura.